nosotros cuando empezamos a buscar el viaje, lo buscamos primero porque teníamos una intención. Nos encanta el desierto, sobre todo a Sonia. A Sonia le fascina el desierto, ha ido no sé cuántas veces. Ella va a ser nuestra guía. Cuando nos perdamos, llamad a Sonia. Yo es la segunda vez que voy al desierto. Primero fui con ella a verlo. Me encantó. Y me pareció un lugar idílico para trabajar todo esto que vamos a hacer. Así que cualquier cosa que tengáis, dudas y tal y cual, bueno, sé que estáis con Sonia codo con codo y es perfecto. Entonces, mi trabajo va a ser que el viaje no solo sea un viaje, sino que además sea una experiencia psicoemocional. Y eso lo vamos a hacer a través de una herramienta que yo el cuarto camino, yo llevo como 20 años en una escuela. Hace como 10 años que la dejé, me junté con otra escuela, una escuela de cuarto camino, ¿vale? Cuarto camino es una cosa muy rara, pero es una cosa muy fundamental donde bebe precisamente, por ejemplo, la Gestalt. La base de la Gestalt es del cuarto camino. El cuarto camino es una especie de método de trabajo personal que se fraguó con un armenio que se llamaba George Ivanovich Gurdjieff. Y ese armenio, que luego os contaré cuál es su eneatipo y todo eso, porque hablaremos también de los eneagramas y los eneatipos, está todo relacionado. Ese armenio durante el siglo pasado, bueno, 1840 y algo nació y murió a principios del 1900. Él creó un método para hacer un trabajo personal sobre uno mismo. Él decía que todas las escuelas que había de trabajo personal, y él lo hablaba lo partía como en diferentes escuelas. Decía, está la escuela del fakir, ¿no? La escuela del fakir en la India sería la escuela del control del cuerpo, ¿no? Toda la gestión del cuerpo. No sé si sabéis, los fakires, yo tengo una especie de planchas de madera llenas de clavos. Y esas planchas de madera, los fakires se ponen con los pies encima, de pie, y eso genera mucho dolor. Pero el hecho de gestionar el dolor de los pies también está relacionado con la acupuntura y con la reflexología podal, que sabéis que en las plantas de los pies tenemos todos los órganos del cuerpo y se trabajan muy bien ahí con la acupuntura y con el masaje. Pues él decía que el control del cuerpo era muy interesante. Entonces, cuando hacemos ese tipo de ejercicios de sentarnos o de ponernos sobre púas, lo que está haciendo eso es estimular el cuerpo. Y estimula toda una serie de conductos nerviosos, el sistema simpático y el parasimpático, y lo que hacen es que el cuerpo, ante ese estímulo, se recoloca. Entonces, hay momentos de una enorme insight a través de esos ejercicios de púas, de control del cuerpo. Entonces, Gurdjieff hablaba de que hay un tipo de escuela que es el control del cuerpo, que es cómo sanar a través de los estímulos del cuerpo. Los fakiris lo hacían de muchas maneras, no solo hacían eso, sino que se tragaban espadas y todo eso. Me explico, es una escuela una así. Una cosa parecida a lo que vamos a hacer en el desierto, sí. ¿no? Vamos a daros una espada. Una espada a cada uno. Entonces, él hablaba de lo que es el trabajo con el cuerpo, ¿vale? Hoy en día, en la época moderna, hace años era la escuela del fakir y en lo moderno sería la escuela de la bioenergética. ¿Conocéis la bioenergética? No. La bioenergética es un tipo de trabajo que lo que hace es conectar con ciertas posturas y se llevan esas posturas hacia una tensión límite que lo que hacen es empezar a despertar memorias corporales, ¿vale? Esa es una parte de la escuela que hablaba del fakir. Luego Gurdjieff hablaba de la escuela espérate, que sigue entrando gente y voy aceptando. Luego Gurdjieff hablaba de la escuela del yogi, del que hace yoga. No como el yoga que conocemos hoy en día. No sé si sabéis que el yoga que conocemos hoy en día no es exactamente hindú, sino que en la época de no sé cuándo, cuando hubo la invasión de los ingleses, que por cierto, cuando vamos a hacer el viaje a la India,
pues hay muchos monumentos que están cubiertos de oro y tal, y fueron robados por los ingleses. Y la joya que hay hay una de las joyas de la corona de Inglaterra, que es en el fondo una joya robada a la India. Entonces están ahí con pesquisas a ver si la devuelven y tal y cual, pero cosa que no va a pasar. Entonces, el yoga antes, o el yogi antes, no era tan postural, sino que los ingleses vinieron y se trajeron lo que llaman la gimnasia sueca. ¿Habéis oído hablar de la gimnasia sueca? La gimnasia sueca, si la buscáis, es muy parecida a las asanas del Hatha Yoga que conocemos hoy en día. Entonces, los hindús tomaron esas prácticas igual que el té. El té que se toma en la India, el té no es indio, el té es chino, lo exportaron los ingleses y los ingleses lo trajeron a la India. También, entonces, el té chai, el chai, no es más que la palabra té en hindú. Cuando decimos té chai, en el fondo estamos diciendo una redundancia, porque té y chai es lo mismo. Es ponme un chai, es ponme un té. ¿Vale? Entonces, hablaban antes, el yogi era un yogi meditador. No sé si os acordáis de Buda. Buda, en el fondo, lo que hacía era meditar. Entonces, ¿qué estaba hablando? De lo que estaba hablando Gurdjieff, de que hay una escuela yogi, es una escuela del control o la gestión de las emociones. Lo que hacen los meditadores es tratar de entrar en el mundo interno emocional y gestionarse en el mundo emocional, ¿sabes? Es como la meditación, los cantos, los rezos. Antes el yogi era más meditador que no postural. Luego nos ha venido aquí el Hatha Yoga, pero luego hay muchos tipos de yoga que no son físicos. Entonces, Gurdjieff hablaba de que había una escuela también que es emocional. Está la escuela de los fakires, que le llamaríamos una escuela física. Luego está la escuela de los yogis, que le llamaríamos emocional. Y luego está la escuela que él hablaba de los monjes. La escuela de los monjes podríamos decir que sería la escuela de los sabios o la escuela de los filósofos, que habla de la escuela mental. Y eso lo hemos visto en la terapia conductual, la propia psicología es muy mental. Es cómo se comporta la mente. Ya lo dije, la psique, aunque la psique en griego significa alma, en el fondo se están refiriendo a cómo funciona la mente. Entonces tenemos tres escuelas. La escuela de la mente, que trabaja tu vida para que tú te entiendas desde la mente, el trabajo con la emoción para que tú te entiendas a través de la emoción, y el trabajo del fakir o del cuerpo para que te entiendas a través del cuerpo. Entonces, Gurdjieff lo que hizo fue idear una serie de ejercicios, de prácticas, por así decirlo, o de método, que englobaba las tres escuelas a la vez. ¿Me explico? Por eso se le llama el cuarto camino. El cuarto camino es un tipo de enseñanza que trabaja el cuerpo, la emoción y la mente de forma conjunta. Y eso en el siglo pasado era muy novedoso, era una revolución, porque fue Gurdjieff quien habló en su libro, en un libro que tiene muy famoso, que se llama, el título es así como bastante espantoso, que se llama Relatos de Belcebú a su nieto. Y él habla, en ese libro, es un tocho así bien grande, que habla de las conversaciones que tiene Belcebú, el diablo, con el nieto, hablándole de cómo es los seres humanos. Y son todo como cuentos mitológicos, simbólicos, y habla de la enseñanza. Y ahí es cuando él habla de cuáles son los seres tricerebrales. Y él hablaba de los seres tricerebrales teniendo en cuenta que eran los humanos. Entonces, los humanos no tenemos un solo cerebro, sino que tenemos un cerebro que se emociona, un cerebro que actúa y un cerebro que piensa. Y para Gurdjieff, lo que es armonizarse, es estar en paz con uno mismo, estar alineado con lo que uno quiere, es que la mente, la emoción y el cuerpo estén en sintonía. ¿Qué pasa? Que de normal, una cosa es lo que quiere mi cuerpo y otra cosa es lo que quiere mi emoción y otra cosa es lo que me dice mi cabeza.
Y eso es lo que genera tanta sensación de ansiedad, de depresión, porque no estamos alineados con lo que es nuestro propósito. Sino que hay una parte del cuerpo que te dice, pues yo quiero dormir, yo quiero comer, yo quiero lo que sea. Hay una parte emocional que habla de si estoy asustado, tengo miedo, esto no lo quiero hacer, esto sí, esto no, siento amor, siento tristeza. Y luego hay una parte racional que te dice, esto te conviene, esto no te conviene, esto tal y cual. Muchas veces el problema que tenemos es que tomamos decisiones con la parte mental, pero que nuestro corazón dice que no, o nuestro cuerpo dice que no. ¿Me explico? Y entonces ahí en ese lugar hay esa desarmonización en nosotros. Y eso es una cosa muy común. Eso es de lo que ha vivido la escuela gestáltica. Los gestálticos, Claudio Naranjo, ¿conocéis a Claudio Naranjo? Claudio Naranjo, bueno, Claudio Naranjo es uno de los padres de la moderna Gestalt. No sé si sabéis que está la Gestalt de la mano derecha, la Gestalt de la mano izquierda, la Gestalt de California, en fin, sus rollos. Bueno, la Gestalt que tenemos aquí, Naranjo, y también del enagrama que vamos a trabajar nosotros, habla, o sus fuentes, Claudio Naranjo era del cuarto camino. Es más, Claudio Naranjo a mí me dio este enagrama. Este enagrama proviene de un molde que se hace y cada alumno que tienes aventajado, diríamoslo así, le das ese molde para que se haga esa misma medallita o ese mismo símbolo. ¿Por qué? Porque dentro del enagrama, este símbolo, están incluidas todas las filosofías de Gurdjieff, pero a la vez las filosofías de Claudio Naranjo, de la Gestalt, de la concepción del linaje de lo que llamaríamos el cuarto camino. ¿Sí? De alguna manera, el cuarto camino es raro. ¿A qué me refiero con raro? Es raro porque el cuarto camino plantea prácticas y ejercicios que a veces son muy simples, a veces son muy disruptivos, a veces son realmente demoledores. Yo solo os cuento una anécdota. Yo llevaba muchos años en la escuela esta. Yo estaba en una escuela de cuarto camino ortodoxa. Esto es casi como una religión, ¿no? Hay escuelas de cuarto camino pues más modernas, más actualizadas, y yo estaba en una escuela ortodoxa. Y a mí me gusta, siempre que aprendo algo, irme al ortodoxo. Yo antes de hacer la formación Gestalt, yo ya había hecho cuarto camino, entonces yo estaba como en la escuela ortodoxa de cuál es la base de toda esta enseñanza. Entonces, hay una práctica en el cuarto camino que es que te dan un nombre. Entonces, llega un momento que te ponen un nombre. Y en ese nombre, pues tú haces como una especie de trabajo, de examen, de todas las cosas que sabes. Entonces tú lo que tienes que hacer es confeccionarte un ropaje, un vestido, pues como de forma simbólica, como que estás cambiando de ropa, que tienes una identidad más espiritual, como conectas más contigo mismo. Y entonces te dicen, pero esa ropa tiene que ser de seda natural. No importa el color que tú quieras, pero siendo de seda natural, eso es carito, ¿eh? La seda natural, si en un cuerpo necesitarás 2 metros cuadrados mínimo, pues la tienes que comprar. Pero tú no la puedes comprar con algo de tu dinero, sino que tienes que comprarlo a través de la limosna. Entonces, me veis a mí, un tiarrón como yo, que yo no parezco así muy lastimero, teniendo que irme por la calle ahí a pedir dinero. Me costaba la tela como 200 euros y me pasé como 3, 4 meses con una vergüenza terrible yendo a buscar monedicas para poder comprarme la tela. Y para mí fue un gran trabajo, porque ponerse en esa situación, tú dices, bueno, es que yo lo sé todo, está todo perfecto, ya yo soy un pedazo gurú. Y cuando te ves teniendo que estar en la humildad de estar en un lugar, y a mí no me daban monedas porque yo tenía una cara de petulante que flipas, entonces yo tenía que, digo, ¿cómo se gestiona el pedir de verdad? ¿Cómo te gestionas diciendo
necesito. Un clic muy importante en nosotros, ¿no? La capacidad de pedir. Y la capacidad de pedir es bien difícil, sobre todo cuando te estás trabajando. Porque el trabajo muchas veces pues, te da como una autoestima y un tal. Entonces, el hecho de tener que estar en un lugar, que pedir dinero con humildad, desde una forma muy rastrera, porque tenía que vestirme así pobre, no puedo ir con traje y corbata a pedir limosna, ¿me explico? Entonces tenías que vestirte de una forma y tal. Pues eso era un trabajo en sí mismo. Y para el cuarto camino era, tú haces este trabajo en sí mismo ya es algo que te va a remover, ¿vale? No vamos a pedir limosna en el desierto, tranquilos, eso no va a suceder. No vamos a tener que pedir para comer, o sea, no voy a haceros esa putada, pero sí que vamos a hacer ejercicios durante el viaje que son bien curiosos y bien interesantes, como por ejemplo, yo recuerdo un ejercicio que es el que haremos. Por ejemplo, hay un ejercicio que es no cruzar las piernas. ¿Qué significa no cruzar las piernas? ¿No? Ese fue el primer ejercicio que a mí me dieron al principio. No cruzar las piernas. Dices, bueno, ¿a qué te refieres con que no cruces? No las cruces. Yo ahora mismo las estoy cruzando, entonces no las cruces. Y entonces, ese ejercicio es muy simple, muy tonto, pero podríais hacer cruces de las veces que cruzamos las piernas y no nos damos cuenta. Y entonces mi maestro decía, si no te das cuenta de cuándo cruzas las piernas y que es un acto físico, ¿cómo te vas a dar cuenta de las emociones que tienes y de los pensamientos que tienes, que son muchísimo más abstractos? Entonces, empezábamos con el trabajo con el cuerpo. Es cómo tú tienes tu cuerpo, cómo estás en tu cuerpo, cómo te sientes en tu cuerpo. Eso es lo que la Gestalt hoy en día te dice, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Físicamente, pues mira, me duele aquí, siento una incomodidad aquí, allá, tal, pero de donde proviene toda esta parte de la Gestalt, del cuarto camino que decía, no cruces las piernas o cualquier otra cosa. Entonces, esos trabajos tú los puedes hacer o los puedes no hacer. ¿Me explico? No tienen una relación directa con lo que vayamos a hacer, pero son cosas que si tú te apetece trabajarte, es un momento ideal para ponerte en práctica, para verte, para darte cuenta de, hostia, ¿qué capacidad tengo yo de saber, de tener un yo observador que está viendo si tengo las piernas cruzadas o no? Es bien simple este ejercicio, muy simple, muy tonto, pero os daríais de las veces, de las cosas interesantes que dice de nosotros mismos, ¿vale? Bien, a partir de ahí, Gurdjieff también hablaba de lo que le llamamos el yo observador. ¿Qué significa el yo observador? Que hay un cuerpo que se mueve, una emoción y una mente, pero ¿quién mira esto? ¿Quién lo está observando? Entonces, Gurdjieff hablaba de que la mayoría de nosotros no tenemos un yo observador. Tenemos un yo juzgador que nos enjuicia, pero ese yo juzgador es más una idea de la mente. Es una idea de lo que debería ser, lo que debería proponer, lo que tal, que tiene que ver con la influencia de nuestros padres, de cómo yo debería ser para ser feliz. Pero no tenemos un yo observador. Y él, Gurdjieff hablaba de un cirujano, no. ¿Cómo le llaman esos que hacen autopsias? Un, un, Lo que hacen Forense. Forense. Exacto, gracias, Abel. Pues él hablaba de un forense, ¿no? De que tú tienes que aprender a ser como un forense, ¿no? Tú tienes un cadáver ahí que le han cortado los brazos, tiene un disparo por ahí, y dice, bueno, en el cráneo inferior derecho tiene ahí una punta de bala que le ha salido por aquí, le ha salido por allá. Es decir, se refiere a un observador neutro. ¿Qué es un observador neutro? Aquel que no juzga, totalmente al contrario de lo que es un juez. Que el juez nada más que nos dice esto está bien, esto está mal. El juez es el que hace justicia, por así decirlo, pero sobre todo un juez es aquel que dice esto está bien, esto está mal. Y eso precisamente es lo que nos trae de cabeza muchas veces. Es qué está bien y qué está mal. Qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Entonces Gurdjieff decía, hemos de dejar a un lado
el juez y hemos de incluir en nuestra vida simplemente un observador, que te observes. ¿Quién observa si cruzas las piernas o no? El yo observador. Y el yo observador es un personaje que tú cultivas, aprendiendo a observarte sin juicio. Y no os podéis imaginar lo difícil que es no juzgarse por lo que uno ve de sí mismo. Y eso es lo que muchas veces cuando hacemos un trabajo personal nos trae de cabeza. Porque cuando hacemos un trabajo personal, enseguida está nuestro yo juez que empieza a validar o no validar las cosas que nos pasan. Y al final, como un juez es algo mental, muchas veces, como tenemos el juez metido dentro, muchas veces hay emociones que no nos permitimos soltar y hay sensaciones en el cuerpo que no permitimos que fluyan. Por lo tanto, la mente está atrapada con sus deberías y la emoción está atrapada por la mente y el cuerpo está atrapada por la emoción. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es el cuarto camino. Una de las cosas que tiene el cuarto camino, que sí vamos a hacer y bastante en el viaje a través del desierto, es, vamos a hacer lo que Gurdjieff llamaba los movimientos sagrados. Los movimientos sagrados son una serie de posturas del cuerpo muy particulares que lo que hacen es ayudarte a alinear tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Son danzas, le podríamos llamar danzas, o deberían terminar siendo danzas muy bonitas. Son danzas, hay algunas que son muy energéticas, otras que son muy poéticas, otras que son muy emocionales. Y una de las cosas que vamos a hacer en medio del desierto, en medio de las dunas, es danzar a través de la arena. Y es una experiencia espectacular. Porque vamos a danzar cuando viene el atardecer, vamos a danzar cuando viene el amanecer. Y esas danzas nos llevan a una conexión muy profunda con nosotros mismos. Pero no una conexión profunda de nosotros mismos del debería, del juez, sino una conexión profunda de lo que está bien dentro de nosotros, de lo que es real. Vosotros sabéis que yo trabajo mucho con el Tantra y el Tantra dice, lo que es real está bien. Lo que vamos a intentar en este viaje es descubrir nuestra propia realidad intrínseca y que esa realidad está bien, que todo lo demás son pensamientos, adicciones, sensaciones que no son reales. Si somos hijos de Dios, de alguna forma, o en otras culturas, si tenemos la chispa divina, estamos conectados con algo sagrado, pues lo que es real está bien. Y muchas veces lo que hemos de aprender es dejarnos en paz. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, una vez nos dejamos en paz, hemos de estar en lo que queremos estar. Que sería, el resumen sería la frase esta de ande yo caliente y ríase la gente. ¿Sí? Este tendría que ser como nuestra máxima en nuestra vida. Esto a mí me gusta, pues, ¿le hago daño a alguien? No, pues se acabó. Hostia, que llevas un gorro rojo. A mí me gusta. Lo que te gusta es un sí, lo que no te gusta es un no. Yo entiendo que eso a veces es difícil de entender porque está la parte moral, pero si nosotros, nuestra chispa divina, nuestra parte más profunda, es real y está bien y es buena, entonces todo lo que provenga de ese lugar será bueno. Lo que pasa es que muchas veces hay muchas cosas que no provienen de nosotros mismos, sino que provienen de conceptos, de ideas, de educaciones y de mierdas que no deberían estar. Al final, cada uno de nosotros no es más que un legado de nuestra cultura, de nuestros progenitores dominantes, de nuestro entorno, de nuestro ecosistema y de las experiencias que hemos tenido en la vida. Pero eso no eres tú. ¿Qué eres tú? Algo más profundo que eso. Bien. Y ahí es donde entra el enagrama. ¿Vale? El enagrama son muchas cosas. El enagrama sirve para muchas cosas. Pero una de las cosas que vamos a trabajar en este viaje es el enagrama como un mapa para aprender cuál es tu personalidad.
¿Y qué es la personalidad? Personalidad viene del griego máscara, persón, que significa máscara. Es ¿cuál es mi máscara? Mira el perro ahí. El gato y el perro, ¿lo veis? El gato y el perro ahí, como perro y gato. Él lleva un collarín porque se lame las patas y no quiero que se lame las patas durante un tiempo, entonces le pongo eso y está un poco mosqueado con eso. Bien, entonces, el enagrama es una forma de comprender y ver nuestra personalidad. ¿Me explico? Es decir, nuestra máscara. Sería la máscara, la personalidad es el vehículo que nosotros usamos para vivir nuestra vida. Nuestra forma de gestionarnos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de emocionarnos, nuestra forma de actuar. Cada uno de nosotros tiene una máscara, es decir, una personalidad. Y esa personalidad, como forma parte de nuestros orígenes, y eso es lo más complicado de llevar, es imborrable. Es decir, tú no puedes cambiar de eneatipo. Tú eres un 3 y eres un 3 hasta que mueras. ¿Por qué? Porque el 3 viene de la parte de tu infancia, la parte de tu personalidad, viene del momento, de tu entorno, de tus experiencias. Y las experiencias que vivimos en la infancia son imborrables. Nos guste o no, nuestros padres son nuestros padres. ¿Me explico? Sara, te guste o no, Ana es tu madre. Y te guste o no, tu madre va a estar impregnada en ti toda tu vida, porque la has vivido. Cuando seas mayor, las demás personas que van a ver a tu alrededor no serán tan impactantes. ¿Por qué es tan impactante la madre? Porque es la que está en mi etapa temprana, cuando yo soy un cerebro muy, muy frágil, muy puro, un cerebro que recopila la información de una forma vertiginosa. Los niños no podéis imaginar la capacidad que tienen de pillarlo todo. Tú dices, hay la frase, ¿no? De que muchos padres dicen, haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Y es lo que tú quieras, cariño mío, pero tu hijo va a tomar en consideración lo que tú hagas, por mucho que tú le digas eso. Entonces, ¿qué sucede cuando un padre le dice eso al niño? Que entonces tiene una disonancia entre su emoción y su mente, porque su mente le dice lo que su padre le decía y su emoción o su cuerpo hacen lo que su padre hacía. ¿Lo entendéis? Y la misma disonancia cognitiva que le transmitía a su padre, él la tenía. ¿Me explico? Entonces, por eso la mejor forma de educar a un niño es no educándolo. Simplemente dejándolo que sea el mismo y que te vea tal como eres. ¿Tú quieres educar a un niño? Haz trabajo personal. Porque así como seas tú, así va a ser él. Así va a impregnar. Es más, se dice que el padre y la madre, según Jung, son parte de nosotros mismos, de una forma muy intrínseca, mucho más intrínseca de lo que podemos llegar a imaginarnos. Entonces ahí ya tenemos el pastel hecho, porque dice, hostia, yo tenía un padre que un hijo puta, me cago y entonces, ¿qué? ¿Qué sucede ahí? Tú eres la reacción de ese padre. Es decir, cómo yo tuve que superar la relación con mi padre hizo que tú tuvieras que generar toda una serie de mecanismos de defensa que se convirtieron en tu forma de funcionar en la vida. Ahora que eres adulta, ahora que eres adulto, ya no está tu padre ahí. Sí, pero yo sigo funcionando como si estuviera. Sigo generando la misma actitud que tuve cuando tenía que defenderme de mi padre. Por ejemplo, ¿me explico? Entonces, la personalidad es eso, lo que yo construí, el vehículo que yo construí para vivir y para funcionar en la etapa de los 0 a los 7 años más o menos. ¿Vale? Luego hay una etapa posterior que es de los 0 a los 14, que sería menos importante, pero también es muy importante, que es la etapa del entorno. Es la etapa de que el niño explora el entorno. Entonces, ¿por qué es importante saber cuál es mi personalidad? Es muy importante saber cuál es tu personalidad
para saber cuál es tu máscara, para saber de qué formas tú funcionas en el mundo y para darte cuenta de cómo tú funcionas en el mundo. Porque uno de los problemas que tiene la máscara es que no la vemos. La máscara no la vemos. Nosotros nos investimos de esto es así. Y esto es así porque ese es tu carácter. Entonces, si podemos empezar a ver cuál es nuestro carácter, podemos darnos cuenta de que esto es así por mí, pero no que esta sea la realidad. Y ahí empezamos a aprender a distanciarnos un poquito de nuestra máscara. No es fácil, pero es un camino muy liberador y muy sano. Y sobre todo es un camino muy nutritivo a la hora de hacer cambios en nuestra vida. Porque hay gente que me dice, ¿no? Me dice, Gerard, no sé por qué, hay pacientes que me dicen, ¿por qué? Pero siempre me encuentro con los mismos tíos. ¿Por qué, Gerard? ¿Por qué siempre las mismas personas? Es que todos los tíos son iguales y no, todos los tíos no son iguales. Tú eres igual y tú atraes ese tipo de personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahí es cuando trabaja el enagrama. Y ahí es cuando el enagrama dice, muy bien, vamos a ver por qué atraes ese tipo de personas. Vamos a trabajar eso. Y entonces el enagrama te dice, mira, te está pasando esto. Busca a estos hombres por esto, por esto y por esto. Y por eso los atraes. Porque la mayoría de las veces busco volver a reformular el amor que tuve en la infancia. Y eso es muy interesante y muy difícil. Y ahí nos damos cuenta la de veces que nos caemos y la de veces que entramos en dinámicas que Gurdjieff le llamaba mecánicas. ¿Por qué Gurdjieff le llamaba mecánicas? Porque son cosas que hemos aprendido, pero ya no las volvemos a evaluar. Ya no volvemos otra vez a decir, bueno, ¿y esto? ¿Por qué soy así? ¿Cuándo nos preguntamos cosas tan obvias de ¿por qué reacciono así? Esta es una reacción. ¿Por qué mi pareja reacciona de esta forma y yo, a su forma de reaccionar, reacciono de esta otra forma? ¿Por qué? Porque ese es tu carácter. Entonces, ¿cómo funciona el carácter? ¿O cómo funciona la personalidad? Personalidad y carácter, diríamos que más o menos lo mismo. No es del todo lo mismo, pero lo llamaremos igual. Gurdjieff, ¿os acordáis que os he dicho que Gurdjieff hablaba de los tres centros? El centro emocional, el centro mental y el centro instintivo. Entonces, él decía que hay personas que tienen predilección por su cuerpo, hay personas que tienen predilección por sus emociones y hay personas que tienen predilección por su mente. ¿Qué significa eso? Que Gurdjieff decía, esos tres cerebros están funcionando constantemente. El cerebro mental, el emocional y el instintivo funcionan, pero siempre uno funcionará más que los otros. Como la familia, los hermanos. Siempre hay un hermano que es como el hermano. Y luego está los otros hermanos que normalmente suele ser el hermano mayor, que es el que ocupa el espacio, el que ocupa el lugar, el que ha venido primero. Y los demás hermanos tienen que quedarse con las sobras. Es como si el hermano es el inteligente, pues el segundo va a ser el cabroncete. ¿Por qué es el cabroncete y no es el inteligente también? Porque el espacio está ocupado por el hermano mayor. Si el hermano mayor es un cabroncete, el segundo hermano pues va a ser el inteligente, va a ser el majo con la mano. Entonces, cada hermano va ocupando un lugar dentro de la familia y eso viene de la terapia sistémica, que también bebe del cuarto camino, que son, ¿sabéis lo que son las constelaciones familiares? Eso sí, vale. Las constelaciones familiares pertenecen a un tipo de terapia o de método que se llama la terapia sistémica y la terapia sistémica también bebe del cuarto camino. Y habla de eso, de las funciones que tiene cada uno en su hogar de Bert Hellinger. ¿Vale? Entonces, siempre cuando aparece un hermano, el hermano se coloca donde lo colocan sus padres. ¿Sí? Y luego los siguientes se colocan en los lugares que han quedado libres. ¿Me explico? Entonces, nosotros mismos, como hermanos que se ven personas o como hijos únicos, tampoco ocupamos el lugar que queremos ocupar. Hemos ocupado el lugar que estaba libre. Si el hermano mayor era el guapo y el listo que tenía, yo no puedo competir con mi hermano porque mi hermano mayor saca mejores notas, entonces, ¿qué voy a hacer yo para llamar la atención? ¿Qué voy a hacer yo para ser alguien? Para tener una identidad, tener otra identidad. ¿Qué otra identidad queda? Pues mira,
si mi hermano mayor llama la atención por las buenas notas, yo voy a llamar la atención por, por ser rebelde. ¿Me explico? Pero la cuestión siempre es llamar la atención. La personalidad es una forma de llamar la atención. Las guapas, las no sé qué, las no sé cuántos, todo el mundo quiere ocupar un lugar en esta vida, en este mundo, en este lugar. Y todos queremos ocupar un sitio. Y normalmente los niños pequeños miran a sus padres y decir, ¿cuál es el sitio que tú me das? Pues mira, te voy a dar el sitio de la niña buena. ¿Qué significa eso? Que los padres cuando dicen, oh, qué buenas notas tienes, están viendo al hijo. Y entonces el hijo quiere seguir siendo visto. Entonces trata de sacar mejores notas. Cuando le dices, uff, qué malo eres, el niño tratará de seguir siendo malo porque así es como le ve su padre. ¿Me explico? Entonces, lo que tú como padre alimentes o lo que tú le prestes atención, el niño lo va a tomar como que es un lugar. Pero no sabrá tomarlo como que es algo bueno o algo malo. Él no sabe que es algo, sabe que es un sitio. ¿Le ves malo? Será malo. ¿Le ves bueno? Será bueno. Entonces ahí el refuerzo positivo en la infancia siempre es muy importante. Bien, entonces, cuando Gurdjieff hablaba de esta jerarquía, decía que cada uno de nosotros tiene los tres centros, pero hay uno predilecto. Hay uno que para nosotros es el importante y es el que ocupa todo el lugar o casi todo el lugar. Hay personas que su instinto es más importante que la emoción y el pensamiento. Hay personas que su emoción arrastra más que su mente y su cuerpo. Y hay personas que les arrastra más la parte mental que la emoción y el cuerpo. Fijaros que aquí no hay armonía. Cuando Gurdjieff hablaba de armonía decía los tres centros alineados. Pues resulta que nuestra personalidad lo que está diciendo es que hay uno de los centros más fuerte que todos los demás, que no deja que los demás centros ocupen su sitio funcional. Entonces, por ejemplo, una persona mental, ¿no? La persona mental lo que hace es hacer la mayoría de las cosas con la mente. ¿Qué significa eso? Que muchas emociones las tiene la mente, pero no la emoción, no el corazón. Y él piensa que siente. ¿Me explico? Pero no está sintiendo. Está pensando que siente, pero no está sintiendo. Y así con todos los centros. Hay personas que tienen impulsos físicos, que tienen una impulsividad física, que trabajan con el instinto y creen que eso es una idea. Y no es una idea, es un impulso. ¿Sí? Y todos creemos eso. Por lo tanto, los tres centros no están trabajando cada uno en su función. Las emociones, el amor, ¿quién debería gestionarlo? El corazón. Pero ¿quién lo gestiona muchas veces? La mente. ¿Quién lo gestiona muchas veces? El cuerpo. El cuerpo gestiona muchas emociones. ¿Debería? No. ¿Cómo me trae este tío? Me encanta. Estupendo, me lanzo ahí. Pero emocionalmente sientes algo. No. Entonces, ¿por qué te dejas llevar solo por el cuerpo? Es que estoy enamorada. Y es sí, hasta que se te vaya al cabo de 2 semanas. Y entonces dirás que no era amor. No, no era amor, era un impulso físico. Pero eso no era amor. ¿Me explico? Entonces, estamos diciendo que cada centro no está haciendo su función y entonces no estás equilibrado contigo. No estás. Las emociones tienen que expresar emociones, los pensamientos expresar pensamientos y el cuerpo expresar acciones. Punto. Y eso que parece tan sencillo, no lo es, porque nuestra personalidad no nos ha dejado. Entonces, ahí ya empieza nuestra personalidad. Diríamos, el enagrama es, ¿ves? Si veis este triángulo, ¿vale? En el enagrama hay un triángulo en medio, ¿vale? Y ese triángulo es como lo que le llamamos la triada. Y dirías, hay personas que son instintivas, mayoritariamente, hay personas que son mentales, mayoritariamente, y personas que son emocionales. ¿Tú sabrías decirme cuál de estos tres grupos perteneces? ¿Tú perteneces a la emoción? Es decir, la emoción es tu impulso inicial, la mente es tu impulso inicial, o el pensamiento es tu impulso, o el cuerpo es tu impulso inicial. Y ahí se lía mucho, porque hay personas que piensan que sienten.
¿Me explico? Entonces, ahí es cuando empieza la primera dificultad. ¿Qué eres tú? ¿Instintivo, emocional o mental? Y ese es el primer gran grupo. Luego, después de ese grupo, viene otro grupo. Yo soy instintivo, ok, muy bien. O yo soy emocional, perfecto, tú eres emocional. Me parece muy bien, pero ¿tú qué haces con la emoción? ¿La emoción la reprimes? ¿La emoción la expresas? ¿O la emoción la expresas de forma positiva o la emoción la expresas de forma negativa? Cada uno de esos es otro eneatipo. Hay caracteres que tienen una emoción negativa, es decir, que expresan la emoción negativa. Hay caracteres que tienen la expresión en la emoción positiva y hay caracteres que simplemente reprimen su emoción. Y entonces tú dirías, ¿sabes? Los caracteres que reprimen su emoción parecen emocionales y es no, parecen mentales. ¿Por qué? Porque reprimen su emoción. Y entonces ahí ya tenemos la primera dificultad. Entonces, ¿son emocionales o no? Sí, muy emocionales. Son muy emocionales, pero reprimen su emoción. Entonces, ¿qué te va a decir un carácter emocional reprimido? Que es mental. ¿Me explico? Cuando en el fondo lo que ha hecho ha sido reprimir tanto sus emociones que no tiene conexión con sus emociones. Pero no solo no tiene conexión con sus emociones, sino que no tiene conexión con lo que cree que quiere. Y entonces se pasa la vida creyendo que quiere cosas que luego no quiere. Ah, yo creía que quería a este hombre, pero ahora no. Ah, yo creía que quería ir a China, pero ahora no. Y constantemente están haciendo cosas, son personas muy activas, son personas que están todo el día moviéndose, todo el día generando experiencias, pero en el fondo lo que tienen es una emoción reprimida. Cuando empiezan a hacer trabajo con el enagrama, se dan cuenta que tienen la emoción reprimida y cuando empiezan a expresar su emoción, ahí pasa algo muy fuerte interno, porque de golpe empiezan a ser ellas mismas. Y eso es wow. De golpe empiezas a ser tú. Mismo que la persona que expresa las emociones, pero solo expresa las emociones negativas. Cuando empieza a darse cuenta ese carácter que está predestinada y que en su infancia aprendió a solo expresar las emociones negativas, cuando se da cuenta de que no, la vida no es una mierda, no, la vida no me da cosas malas a mí, es que yo estoy diseñada para ver solo lo malo. Cuando empiezas a ver eso y a darte cuenta, lo mismo que hablábamos del ejercicio de no cruzar las piernas, cuando te empiezas a dar cuenta de que hostia, me estoy atrapando otra vez, dándome cuenta que en esta escena me estoy fijando solo en el negativo. Oh, me ha dicho que me quiere, pero me lo ha dicho en un restaurante de mierda. Es que ya podría haberme dicho en un restaurante mejor, porque es que encima de decírmelo en la reunión con los amigos, es que qué poco me quiere esta persona, que me dice que me quiere en un lugar donde sabe que estamos con una amiga esta que me incomoda. Y entonces eso en su cerebro o en su corazón es una mala experiencia de todo me pasa a mí. Y es, perdona, te ha dicho que te quiere. Ya, pero Gerard, me lo ha dicho en un contexto de mierda. Ya, pero te ha dicho que te quiere. Ya, Gerard, pero podría haberlo hecho de muchas maneras, que es un torpe de mierda. Ya, pero te ha dicho que te quiere. ¿Cómo sientes eso? Ah, no lo siento. Y es, ¿por qué no lo siento? Porque estoy tan atrapada en las emociones negativas que soy incapaz de ver la realidad. Y la realidad es que me ha dicho que me quiere. ¿Me explico? Mismo vámonos ahora al que tiene las emociones positivas. ¡Wow! Es que es maravilloso, es un tío estupendo, es un tío que tiene mucho trabajo y es ya, pero no está contigo. Sí, no está conmigo porque en el fondo trabaja mucho. Sí, pero si te quisiera, tendría tiempo para ti.
Sí, pero en el fondo él, su carácter, en el fondo es una bellísima persona. El día que él descubra que yo estoy aquí esperándole, pues va a abrir su corazón. Ya, pero ahora no lo está haciendo. Ya, pero en algún momento lo hará porque en el fondo yo creo tanto en el amor. Ya, pero ahora no. ¿Cuánto tiempo llevas esperando a que abra su corazón? Wow, mucho tiempo. ¿Cuál es la realidad? Que si alguien te ama, quiere estar cerca de ti. No está cerca de ti, no te quiere. Wow. Entonces, ¿qué tan duro es para una persona que se pasa la vida viendo las emociones positivas darse cuenta de la verdad? Uf, es fuerte. ¿Cuánto le cuesta a una persona que está centrada en las emociones negativas darse cuenta de la verdad? Uf, mucho. Porque de golpe dice, hostia, y entonces ese otro ex, cuando en el fondo me llevó de vacaciones en un sitio que a mí me pareció espantoso, pero él pagó todos los billetes, los vuelos, me hizo una sorpresa que a mí no me gustó, pero él estaba tratando de hacer algo conmigo. Y ahí es cuando empieza el darse cuenta. Lo que la gesta hablan del darse cuenta. Me empiezo a dar cuenta de las cosas que han pasado por mi vida en las que me estoy equivocando. En las que, hostia, en el fondo eso no era la realidad. Y eso, esa toma de visión, a veces es difícil. Pero sin embargo, es la oportunidad para dejar esas dinámicas. Porque si no te das cuenta de esas cosas, sigues ahí, sigues ahí. Si no te das cuenta que cruzas las piernas, tampoco las podrás descruzar. Si tú te das cuenta de que cruzas las piernas, entonces tienes la posibilidad de, si quieres, descruzarlas. Y Gurdjieff hablaba de lo que es la libertad. La verdadera libertad es que tú tengas la capacidad de hacer y de ser y de pensar lo que tú quieras. De que tú estés conectado contigo. Y esa es una de las cosas que hacen las danzas, los movimientos sagrados, los que te ayudan es a conectar con tu verdad, con cuál es tu verdad intrínseca de ti mismo. Y es en tu verdad, dentro de ti, aunque tú creas que dentro de ti no hay más que monstruos y cosas desagradables, esa es la capa superficial de tu verdad. Dentro de tu verdad, tú te quieres, tú te respetas, tú te dignificas, tú estás bien contigo. Y a veces, o casi siempre, lo único que necesitamos para estar bien es simplemente ser nosotros mismos. El único problema es que nos cuesta mucho ser nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Funcionamos bien con eso? Bien, yo no voy a contar muchas teorías en el viaje, entonces os las cuento ahora para que así las tengáis comiditas. Luego, si pregunta y todo eso, perfecto. Pero lo que vamos a hacer, sobre todo en el viaje, es trabajar con T mayúscula. Vamos a tratar de cambiar nuestra forma de relacionarnos para que empecemos el año nuevo no teniendo lo típico que se tienen, ¿no? Muchas fantasías nuevas, sino que nosotros estemos en un lugar distinto para que sucedan cosas nuevas. Es lo que os decía antes. Ah, Gerard, es que siempre me llegan los mismos tíos. ¿No será que tú eres la misma? Entonces, la mejor forma de que no te lleguen los mismos tíos es que tú seas distinta o que tú te des cuenta y digas, ah, no, de esta agua no quiero beber porque esta agua me empacha. Que ya sé que eso proviene de mi padre y paso de estar con un tío que pienso que tal, pero que después, bien, perfecto. Entonces, ¿qué necesitas? Yo necesito un hombre cariñoso, perfecto. Entonces, ¿por qué te buscas gilipollas? Y es que en el fondo pienso que de los gilipollas los puedo dominar, ¿no? Porque puedo hacer con ellos lo que a mí me dé la gana. Ah, estupendo. Y entonces cuando a mí me dé la gana, entonces me van a abrazar porque no les voy a tener miedo, porque un hombre seguro de sí mismo no va a quererme. Ay, interesante. ¿Y por qué crees que un hombre seguro de sí mismo no te va a querer? Solo te puede querer un hombre al que tú puedas manipular. Ah, porque en el fondo creo que no soy digna de ser querida tal como soy.
que si no le manipulo y le miento, si me ve mi verdad, no me va a querer. Si ve que yo en el fondo me siento frágil, me siento débil, me siento vulnerable, no me va a querer. Es exactamente lo que hizo tu padre. No quererte en lo que realmente eras. Te cambió. Quiso que fueras de otra forma. Porque es así te querré, tal y como eres tú, no te voy a querer. ¿Mm? Y esas cosas pueden ser otras muchas, ¿me explico? Pero esos patrones, cuando tú los ves, wow. Cuando tú ves que en el fondo lo que tú crees que es genuino, que es pura atracción, o que en el fondo en tu vida, tus estudios, tal, cuando tú te das cuenta de que estás atrapando una mecanicidad, algo mecánico, algo que proviene de una reacción de otro lugar, wow, darse cuenta es el principio de cambio. Pero cuando tú te das cuenta que estás cruzando las piernas, es el momento perfecto de decidir si quieres mantenerlas cruzadas o quieres abrirlas. Pero si tú no te das cuenta, tú mantienes las piernas cruzadas y no tienes ningún dominio sobre ti mismo. Sobre ti mismo. Entonces, este es un trabajo de observarse. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que en un viaje en el que tendremos horas de autobús, que estaremos en contextos distintos para vernos en la forma que tenemos de relacionarnos con el entorno, con los árabes, la forma que tenemos de estar en ese entorno, para ver y luego en la reunión decir, hostia, me he dado cuenta que cuando me he ido a comprar tal o no tenía que coger la tarjeta del móvil, pues me he puesto a seducir a la persona en lugar de simplemente decirle, dame una tarjeta. He pensado, me he dado cuenta que la única actitud que tengo yo a la hora de pedir es desde la seducción. Ah, qué interesante. Qué interesante. Y haremos bastantes reuniones así, de ver cuáles son vuestras exploraciones. Hostia, ¿qué me he dado cuenta? Hostia, me he dado cuenta de que el chico este con el que vamos de viaje, ese chico me cae mal. Y me cae mal, pero en el fondo me recuerda a mi hermano mayor. Y me recuerda a mi hermano mayor porque tiene la misma actitud condescendiente conmigo. ¡Wow! Y nos tenemos que permitir estar en ese lugar con esa libertad de poder hablar y decir cómo es mi máquina, cómo me gestiono yo, qué es lo que me pasa. No con esta soy yo, no, esta es tu máquina. ¿Cómo funcionas? Wow, es que a mí me cuesta o me da mucha vergüenza decir que me he equivocado. Y entonces, ¿qué? Cuando nos hemos perdido en los bazares, ¿qué te ha pasado cuando te has perdido, cuando hemos dicho que todos íbamos recto y tú estás... pues que me he sentido tonta. ¿Por qué? Porque es lo que yo le ocultaba a mi madre, porque mi madre me decía, no seas tonta. Entonces yo no quiero ser tonta, porque pienso que si soy tonta y me pierdo y me equivoco, no me van a querer. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues que sepas que en tu mundo, no en el mundo de tus padres, en tu mundo, te pueden querer aunque te equivoques. Así que trátate bien con eso. Y todo eso son los procesos. Entonces, normalmente en nuestros hogares, en nuestros lugares así cotidianos, estamos tan atrapados con nuestras rutinas que es muy difícil de ver todo eso. Porque funcionamos en automático, porque yo sé dónde está mi cocina, sé dónde está mi pan, sé dónde están mis hermanos, sé dónde está mi pareja. Y entonces todos se convierten en clichés que tenemos hechos, pero que no podemos ver, porque vosotros sabéis, ¿no? Es decir, cuando estáis con una pareja muchos años, que al final se convierte en un mueble más, ¿no? Es decir, en los mejores casos, ¿no? Como, ah, Antonio, estás aquí. Coño, es que te confundes con el sofá, porque está ahí, se convierte en alguien y muchas veces nos pasa también a nosotros. Hay cosas que hacemos que son tan cotidianas de nosotros que no las vemos y son súper claras de nuestro carácter. Ah, es que yo cuando me voy a dormir no me gusta abrazarme a mi pareja. Yo la abrazo, cariñito, pero luego quiero dormir sola. Necesito mi espacio. Wow, interesante. Eso habla mucho de tu carácter. ¿No? Ah, es que mi pareja siempre me pide más atención y yo le digo, es que me agobias.
Interesante, eso habla de tu carácter. ¿Qué te pasa ahí? ¿Cómo lo llamamos? Entonces, en un contexto nuevo, no solo en un contexto nuevo, en un contexto en el que el mundo está cambiando completamente, porque vamos a estar haciendo viajes, otros idiomas, otras rutas, vamos a estar viendo cosas, va a ser muy fácil pillarnos en esas cosas, porque lo estaremos haciendo en un lugar siempre novedoso. Y va a ser muy gracioso cuando nos podamos ver, porque el Bourdieu decía, un ser humano adulto es un ser humano capaz de reírse de sí mismo. Entonces, muchas veces hemos de poder, porque cuando le ponemos como mucho dramatismo, ¿no? ¿Qué me pasa esto cuando una pareja me deja? Me paso 2 semanas llorando en casa y tal. Y tú te lo miras desde fuera y dices, esto es un poco gracioso, ¿eh? Porque que menuda ridiculez. Llevabas 2 años queriendo separarte de él, te separas y ahora llevas llorando la pérdida y diciendo, oh Dios mío, dice, pero si ya tienes lo que quieres, ¿qué pasa ahí? Entonces, es muy importante, no digo que te tengas que reír y burlarte de ti, sino el yo observador es el que no enjuicia. Es que tú puedas analizarlo desde tu yo observador. Oye, he ido a comprar fruta porque quería comprar un poco de fruta para la gente. Yo he comprado fruta que pensaba que le gustaría a todo el mundo, nos hemos puesto a cenar y nadie se ha comido la fruta, coño. ¿Qué pasa aquí? Es que mis regalos no son buenos. Me siento mal porque me he equivocado y no me siento aceptada. Interesante. Vamos a indagar sobre eso. ¿Qué está hablando eso de ti? ¿Qué te pasa cuando alguien no te ve? ¿Qué pasa cuando haces algo que no gusta a los demás? Todo eso es lo que vamos a hablar. Y vamos a ver. Entonces, necesitamos tener un yo observador, no un juez, un yo observador. Y como no nos vamos a conocer, ninguno de nosotros no nos va a importar una mierda que nos vean nuestras mierdas. ¿Por qué? Porque si está, bueno, en caso de Ana y Sara vais a tener ahí, vais a tener que tener la libertad de decir, mamá, me enfada cuando te ponen así, tú tienes que tener absoluta libertad, esto es como un confesionario. Es decir, lo que se dice en el confesionario se queda en el confesionario. Tu madre no te lo va a tener en cuenta. O sea, tú tranquila, que tú digas lo que digas, tu madre va a ser una alumna más que va a decir, muy bien, cuando lleguemos a casa te voy a matar. Pero durante el viaje no te matará, te vamos a proteger. Bien, entonces, mamá también va a tener que ver que le remueve a ella, ¿no? Como, wow, no me había dado cuenta que mi hija en el fondo me ve de esta forma. Entonces, ¿por qué me ve así? Ah, algo de realidad y yo no me veo así. Pues desde fuera se te ve así. Tu hija te ve de esta forma. Ah, hostia, pues me lo voy a investigar porque yo no lo veo. Cosas así. Entonces, cuando estamos en un contexto grupal donde no nos conocemos ninguno de nosotros, no tenemos miedo a caernos mal, porque estamos en la misma situación. Cuando tú estás con un tío que no conoces de nada, a ti no te importa la mierda, pero cuando empieza a gustarte el muchacho, ay, quieres darle tu mejor versión, ¿eh? Cuando es un tío que me servirá para una noche o para unas copas o para una amistad, el muchacho, bueno, en fin, pues con él eres tú misma, claro que sí. Pero cuando el muchacho te gusta y resulta que dice, con este puede ser el padre de mis hijos, ahí nos cuesta mucho ser nosotros mismas. Estamos ahí viendo nuestra mejor cara y tal, y ahí nos empezamos a angustiar al final, porque empieza a ser una relación incómoda para nosotros. Porque no podemos ser nosotras mismas. Nos gusta tanto el muchacho que no sabemos ser nosotras mismas. Y nos da tensión. Y luego ese amor tan idílico empieza a ser algo agobiante. Y de golpe empieza a no querer quererle. Empiezo a querer que se vaya y empiezo a buscar cosas negativas de esa persona porque yo no me siento bien, porque soy incapaz de ser yo misma, de tirarme un pedo o de decir, me cago en la puta. No, no, las muchachas buenas no dicen esas cosas. Soy siempre así agradable con él, o reírme de él, no puedo. ¿Por qué? Porque si ve lo que realmente soy, no me va a querer. Y entonces, en una relación que tú quieres, tarde o temprano, en esa relación te va a ver tal como eres. Y eso te va a doler. Porque tarde o temprano la cotidianidad hace que tú pierdas el control y empiezas a ser tú misma
y digas, mierda. Y el tío dice, ostras, esta Sonia que yo he visto no es la Sonia de hace medio año, que era siempre alegre y disponible. Si tienes un mal carácter dentro, que flipas. Y entonces hay que saber llevarlo bien. Porque tú también tienes derecho a ser tú mismo. Y yo tengo derecho a ser yo mismo. Y yo soy un gruñón. Muy gruñón. Yo, y ella ya me conoce. Y ya dice, el gruñón este, no le hago ni un puto caso. Y ya está. Y poder ser uno mismo en la vida, no sabéis el descanso que da. Es como, me quieres por lo que soy, punto. Pero los primeros que tenemos que querernos por lo que somos es nosotros mismos. Y para eso hemos de saber cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra personalidad, qué cosas somos. Y así te puedes creer. Dices, no, Gerard, yo amo a todo el mundo, all the people. Y dices, mira, nene, no se puede querer a todo el mundo. Nosotros queremos a las personas que tratamos. Es que yo amo la libertad. No, no se puede amar la libertad. Puedes amar este coche, puedes amar a tu hijo, puedes amar a tu perro, puedes amar a tu pareja, puedes amar cosas tangibles, pero no puedes amar algo abstracto. No me digas que amas la belleza porque eso no es verdad. El amor es algo tangible. Yo te quiero a ti porque eres mi hija. Las demás niñas que hablan no las quiero. ¿Por qué? Porque tú eres mi hija, te trato, eres cercana conmigo, te estoy tratando. Por lo tanto, amarse a uno mismo no es aceptarse como uno es. Amarse a uno mismo es conocerse tal como uno es. Y conocerse no es tan fácil, porque hay que tratarse, hay que saber. Y el enagrama es una excelente herramienta para quererse, para amarse tal como uno es. Pero viéndose, no fantaseando. No, es que yo en el fondo creo que soy así. ¿Lo crees o lo eres? ¿Sabes tú cómo eres? ¿Sabes tú cómo reaccionas? ¿Sabes tú qué carácter tienes? Pues la mejor forma de amarse a uno mismo es sabiendo cuál es tu máscara, sabiendo cómo eres. Y ahí empezamos a hablar de amor. Yo soy un 8. Espantoso, ¿eh? Y yo soy un 8 de hace muchos años y yo era un 8 terrible hace 15 años. Y a medida que me he ido queriendo, he ido dulcificando mi carácter, porque me he ido aceptando, he ido aprendiendo a ser amable conmigo. Entonces sabéis, y lo he contado en algunos directos, que la palabra amable viene de amabilis, que significa digno de ser amado. Entonces, ojalá, tarde o temprano, nuestro estudio de nuestro carácter y el ver nuestras mecanicidades y ver nuestro carácter y ver nuestra personalidad termine en una relación amable con nosotros mismos. No en una relación de tengo que cambiarme porque esto no me va bien, y entonces ahí me machaco a mí mismo porque esto sí, porque esto no. No, que termines teniendo una relación amable contigo. Y amable tiene mucho que ver con dos arquetipos que son la compasión y la admiración. Una persona digna de ser amada es una persona que puede compadecerse a sí misma y admirarse a sí misma en las dos polaridades. Que tú puedas admirarte y puedas compadecerte. Es como cuando tú te ves ahí en una discusión, no das tu brazo a torcer y te das cuenta y te paras y dices, claro, este es mi niño roto, que le cuesta dar su brazo a torcer porque tiene miedo a ser manipulado por su madre. Y ahí te compadeces de ti mismo y te tratas de forma amable. Y te das cuenta como desde ese lugar te es más fácil ceder, te es más fácil negociar, te es más fácil darte cuenta de que en el fondo te estás atrapando por algo del pasado, te estás atrapando por algo que ya no está. Esta mujer no me quiere manipular, está tratando de cuidarme y de quererme, pero yo me siento manipulado. Vale, está bien. Trátate de forma amable. Eso viene de tu madre, de cuando tu madre te manipulaba. Está bien. Bien. Y ese es el yo observador.
¿Notáis cómo el yo observador es alguien neutro que analiza simplemente lo que te está pasando? Y eso es lo que hacemos muchas veces los terapeutas. Los terapeutas tratamos de ser el yo observador de nuestros pacientes, devolverles una imagen neutra y que aprendan a vivir así, con una imagen neutra de sí misma. Es como, es decir, los terapeutas no queremos que la otra persona sea de una determinada forma u otra, ¿no? Ando yo caliente y ríase la gente, sé como tú quieras, no me importa, mientras estés bien. Mientras estés conectada con tu mente, con tu corazón y con tu cuerpo, estará bien. Será suficiente. Yo no quiero que todos estemos cortados por el mismo patrón y todos tengamos la misma forma de pensar, la misma forma de tener emociones, la misma forma de tener acciones, ¿no? Que es como el mundo se nos presenta así, ¿no? En Instagram, todo el mundo te está diciendo cómo hay que ser. ¿Cómo hay que ser? ¿Cómo hay que ser? Esta gente es la exitosa. Esta gente es la exitosa. Hay que ser, a sonreír, tener unos labios y un buen culo y hacer no sé qué y ser un tiarrón con mucho ejercicio, lo que sea. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Lo que tú eres está bien, pero no sabes lo que es. Relaciónate contigo. Sé amable contigo. Ande yo caliente y ríase la gente. Pero ande yo caliente. Es caliéntate. Estate contigo. Date contigo. Y eso viene de... Hay una frase en la Biblia que dice, con estos bueyes tenemos que arar. ¿Qué se refieren con eso? Ah, yo, cuando en la vida, cuando yo pueda, cuando... No, 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 no. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Tu mala gestión emocional es lo que hay. Tu incapacidad para relacionarte con la mente es lo que hay. Es lo que hay. Y con esto es con lo que tienes que caminar. De ahí poder reírse de uno mismo. Porque en tanto en cuanto tú no quieras verte, más atrapado estarás en tu neurosis, más atrapado estarás en ti. Pero si tú te miras y te ves, en el momento dado que estás cruzando las piernas, quizás no físicas, pero sí emocionales o mentales, cuando te estás dando cuenta que estás buscando los tres pies al gato, el tío no puede ser que sea tan bueno. Seguro que tiene algo. Voy a mirar. Y seguro que encuentro. Como decía Abraham Lincoln, decía, cuando buscas la maldad en la humanidad esperando encontrarla, te aseguro que la vas a encontrar. Entonces, cuando tú buscas los tres pies al gato y te centras ahí, lo encuentras. Y cuando tú te das cuenta de eso, que estás ahí, atrapada en eso, cuando tú te das cuenta, puedes dejar de estar en ese lugar. Y eso es wow. Eso es muy liberador. Es muy liberador verse a uno mismo. Es muy liberador ver cómo uno funciona. ¿Sí? Bien. Eso por este lado. ¿Vale? Cuando hablamos del enagrama, ¿por ahora se entiende esto? ¿Entendéis cómo funciona la cosa? ¿Cómo vamos a trabajar? Perfecto. ¿Vale? ¿Estoy bien, cariño? Sigo. Entonces, el enagrama, ¿vale? Tal y como lo tenemos aquí, tal y como nos lo presentó Gurdjieff, fue el primero que ideó el enagrama, de ahí pasó a Ouspensky, Riso, una serie de personas, luego pasó a Óscar Ichazo, y Óscar Ichazo, que era un boliviano, creo que era boliviano, fue el que repartió los caracteres a través de las pasiones dominantes. ¿Sabéis los 7 pecados capitales? ¿Cuáles eran? Estaba, a ver si me acuerdo. Los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica. Venga, que está el listillo de clase, Abel, que está ahí. Dale. Orgullo, pereza. No, 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 no. ¿No? No era orgullo, era soberbia. Soberbia. ¿Qué más? Pues ahora a ver. La pereza, la gula, espera. Es que sería por la película. ¿Qué película? Seven. Ah, Seven, es verdad. Era en la iglesia era Avaricia. la avaricia, La pereza. la pereza, la avaricia, la soberbia, la gula, la ira, la ira, Tienes la gula, la lujuria. la lujuria, eso. Estamos ahí que la lujuria no la vemos como pecado, ¿eh, Guarrete? no, la lujuria no es
No es pecado, ¿no? Dice María ya Eugenia, dice, no es pecado. otro. La lujuria y cuál más. La pereza. Falta una. La envidia. La envidia, eso es. Entonces están los 7 pecados capitales. ¿De qué hablamos de eso? Igual que hablamos de los 3 centros, que hay un centro que es como muy predominante, luego todos tenemos las mismas pasiones dominantes, pero una es más grande que todas las demás. Una es más grande que todas las demás. Vuelve a ser lo del hermano mayor. Hay una que nos atrapa por encima de todo. Entonces, podríamos decir que unos son sobre todo vanidosos, envidiosos, otros son sobre todo lujuriosos. ¿Qué significa eso? Que el motor de un lujurioso es el estímulo constante, que la forma que tiene, la pasión dominante es la forma que tiene de relacionarse con el mundo es a través de la lujuria. No estamos hablando de la lujuria sexual, que también, sino que estamos hablando de la lujuria en cualquier cosa, la lujuria en comer, la lujuria en explorar, la lujuria en tener relaciones, en hablar, la lujuria en todo. Y es muy difícil ver la pasión dominante porque la pasión lo impregna todo. La envidia. La envidia, por ejemplo, y eso ya os lo contaré bien para que lo tengáis porque es muy curioso. Por ejemplo, la envidia es una pasión muy interesante, ¿no? ¿Quién tiene envidia? Nadie. Todos nos tienen envidia a nosotros, pero nosotros nunca tenemos envidia, ¿no? Entonces, cuando escuchéis a alguien que dice, no sé qué pasa, dirán que la gente me envidia. Entonces, cuidado que estáis delante de un envidioso. Porque muchas veces vemos en el otro lo que no vemos en nosotros mismos. Es como, cuánta envidia hay en este mundo, Gerard. Yo creo que el pecado más grande del mundo es la envidia. Si no hubiera envidia, seríamos más felices. Cuidado, 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 que estamos quizás delante de un envidioso. Entonces el envidioso hace este movimiento, ¿vale? Hace otro movimiento, pero hace uno que os contaré. Resulta que yo me he comprado un jersey, ¿no? Un jersey que me gusta, ¿no? Y entonces resulta que me he comprado el jersey mismo que quería comprarse el envidioso. Y ahora al verme con ese jersey ya no se lo puedo comprar. Y a mí me queda de puta madre. Y entonces el envidioso me mira y dice, ese jersey es el que yo quería. Y como no puede soportarlo, porque él piensa que el jersey me hace mejor y él es peor porque yo tengo algo que él quiere que no puede tener. ¿Sabéis cuál es el movimiento? Ir en contra de lo que él quiere y decirme, este jersey, Gerard, no te queda bien. Es un jersey feo. Si yo pudiera comprármelo, no me lo compraría. ¿Me explico? Y el envidioso muchas veces se expresa como condescendiente. Hay otras partes, pero muchas veces el envidioso, para luchar, para que no se le vea la envidia, lo que hace es ir de sobrado. O de muchas maneras, o mirar lo negativo, muchas maneras, pero es una... ¿Notáis cómo también en las pasiones pensamos, no, el envidioso se ve envidioso? No, hay envidiosos que no lo parecen, pero en el fondo están ocultando la envidia. ¿Me explico? Entonces, hemos dicho 7 pasiones dominantes, pero el enagrama son 9. ¿Cuáles son las pasiones que nos faltan? ¿Me explico? Entonces, tenemos 7 pasiones dominantes de la Iglesia Católica. ¿Cuáles excluyó la Iglesia? Y acordaros de eso. Las pasiones que excluyó la Iglesia son exactamente las pasiones de las que la Iglesia, ¿cómo lo explicaría? Que la Iglesia no ve como pecados. Orgullo y miedo. Eso es. Lo que hace la Iglesia es poner en soberbia la soberbia, y entonces lo separan en dos, ¿vale? Y entonces el orgullo y el miedo son 2 pasiones dominantes que la Iglesia no ve, porque en el fondo la Iglesia se siente orgullosa y lo que hace la Iglesia, en su época, ahora no lo sé, y lo que hacía la Iglesia para que tú te acercaras a Dios es gestionar el miedo. Vas a ir al infierno. Has pecado.
esto que haces es de ser mala persona. Te van a castigar. Uf, el temor de Dios. Y la iglesia peca de orgullo y gestiona el miedo hacia los demás. Por eso son dos pasiones que la iglesia, yo supongo que ahora estarán mejor, yo no lo sé, no lo sigo, no lo sigo en Twitter, pero supongo, pero antiguamente, cuando se gestaron los 7 pecados capitales, nosotros no lo llamamos pecados porque no nos gusta, nos parece que no son pecados, sino que es como una mal, es como si tú te gustan las salchichas, ¿verdad? Pero si tú comes muchas salchichas, te empachas de salchichas. Pues es como si tú te empacharas constantemente de algo. Todo lo haces a través de la envidia, todo lo haces a través del miedo, todo lo haces a través de la vanidad. Entonces, tenemos la ira. La ira, la santa ira, ¿no? Como decía la iglesia, la santa ira era buena, ¿eh? La ira, el orgullo. La ira está en el 1. El orgullo está en el 2. La vanidad está en el 3. La envidia está en el 4. En el 5 está la avaricia. En el 6 está el miedo. En el 7 está la gula. En el 8 está la lujuria. Y en el 9 está la pereza. Pues, cariños míos, alguno de esos números sois vosotros. Y dice, no, Gerard, el miedo no. Y te da miedo un montón, estoy cagado de miedo. Interesante, interesante. Interesante, interesante. Saber cuál es tu pasión dominante es súper interesante. Porque entonces te das cuenta cuál es el motor de tu vida. Gerard, ¿puedes repetir los números, por favor? Sí, en el 1 está la ira. En el 2 está el orgullo. En el 3 está la vanidad. En el 4 está la envidia. En el 5 está la avaricia. En el 6 está el miedo. En el 7 está la gula. En el 8 está la lujuria. Y en el 9 está la pereza. Y uno de esos números sois vosotros. Claro, dice, no, es que no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno, coño. ¿Esto qué es? Aquí os puedo decir que hay 2 tipos de enagramas, ¿vale? Igual que hay 2 tipos de gestals, hay 2 tipos de enagrama. Está el enagrama de Yankee y el enagrama europeo, ¿vale? El enagrama Yankee les llama. Al 1 le llama el perfeccionador, al 2 le llama el ayudador, al 3, en fin, no os lo voy a contar, pero los llama como de forma como positiva, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el problema de llamarlos así? Que entonces tú te identificas más con el carácter. Como, guay, soy un ayudador. Y no, es una mierda ayudar a todo el mundo. ¿Cuándo vas a dejar de ayudar a todo el mundo y vas a dedicarte a tus cosas? Deja de ayudar, pero como lo llaman el ayudador, en lugar de llamarle el orgullo y decirle, yo me siento orgullosa de ser tan buena. Pues, chata, deja de ser tan buena, que de ser buena eres tonta. No, es que en el fondo es mi gran virtud, ya. Pero ¿cuántas veces has hecho cosas por los demás y te has sentido mal de que los demás no te lo devuelven? Por eso es más interesante para nosotros llamarlo desde las pasiones. Porque llamarlo desde este otro lugar es como alimentar. Yo soy el ayudador. Sí, pero ¿por qué ayudas? Porque me siento orgullosa de mí. Porque pienso que yo tengo abundancia. Vale, y das más de lo que tienes, ¿no? Y llega un momento que te sientes mal de darle a todo el mundo y que en el fondo tú te quedas sin nada y empiezas a ser rencorosa, porque empiezas a pensar que lo has dado a todo el mundo de todo y tú te portas súper bien y los demás no se portan bien contigo. ¿Y no será que el ayudador en el fondo ayuda a los demás porque es incapaz de pedir?
y lo que hace ayudando a los demás es crear una deuda para que los demás le den lo que ella necesita, en lugar de ser tan simple como pedir ayuda. ¿Por qué no pides ayuda? Porque la pasión del orgullo me impide ser humilde. Y entonces genero toda esa estratagema para ser una súper ayudadora. Estoy en todos los zaraos. Estoy echando mitos, ayudando a mis amigos. ¿Y es por qué? Y cuando está enferma, coño, no se te ve el pelo. Está escondida porque entonces no te ves la supereficiencia. ¿Me explico? ¿Entendéis cómo funciona? Que en el fondo la forma que tenemos de mostrarnos oculta el carácter. ¿Y qué dice un orgulloso? Lo diré igual que el envidioso dice el mundo, el orgulloso dice, si tú supieras, mi gran virtud es la humildad. Pues si tú supieras lo humilde que soy, pero mucho, ¿eh? Pero muy humilde. Soy la más humilde de todo este grupo. ¿Me explico? Entonces, imaginaros qué está diciendo. Y la cosa la decimos. Yo tengo pacientes que me dicen, Gerard, con mi hijo no sabes tú la paciencia que tengo. Soy guau. Le recojo, le tal, ¿en serio? ¿Qué está ocultando diciendo eso? ¿Mm? Es como baja modesto que sube esta porque esta es la modestia personificada, nada más que lo dice por todas partes. Entonces, una persona humilde no lo dice. Precisamente la humildad es no ser visto. Y un orgulloso quiere ser visto como humilde. Yo quiero ser vista como una persona humilde. ¿Me explico? Eso, son los intrínculos del carácter. Es cómo yo gestiono para que no se me vea mi carácter. Por ejemplo, el iracundo, ¿no? El de la ira dice, como no puedo expresar la ira, porque mi ira es un fuego interno que me quema, la ira tiene que ver con la perfección, con perfeccionar las cosas. Entonces, lo que hace ese carácter es convertirse en alguien súper escrupuloso, ordenado, responsable. ¿Habéis visto esas casas de tíos, sobre todo son caracteres de tíos, que tienen la ropa planchada, esto no está el horario, que están tratando de atrapar, que están tratando de retener la ira que tienen dentro? Entonces es una ira negada por sí mismos. Ellos se niegan la ira. Entonces ellos se reprimen la ira. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles de estos caracteres son emocionales? ¿Cuáles de estos caracteres son instintivos? ¿Y cuáles de estos caracteres son mentales? Si lo vemos en el enagrama, sería 2, 3 y 4 son caracteres emocionales. El orgullo, la vanidad y la envidia son caracteres emocionales. La emoción es el motor. 5, 6 y 7 son caracteres mentales. Todo se traduce a través de los pensamientos. Es decir, la avaricia es una pasión mental, el miedo es una pasión mental y la gula es una pasión mental. Y en los instintivos sería el 9, el 8, el 9 y el 1 son pasiones instintivas. La lujuria es una pasión instintiva, la pereza es una pasión instintiva y la ira es una pasión instintiva. Como por ejemplo el 1, la ira. El 1 trata de ser muy ordenado, muy responsable y tú pensarías que es mental, porque son los típicos cuadriculados. ¿Os acordáis de la señorita Rottenmeier? Lo que habéis visto Heidi en sus momentos. Yo es que ya soy de una quinta. Tú, Sara, no has visto Heidi, seguro. Pues los demás hemos visto Heidi. Entonces, ¿os acordáis de la señorita Rottenmeier?
que ya es, pues Residita Rottenmeier es un 1. ¿Notáis lo estirada que era, que parecía que tuviera un palo en el culo? Pues eso es la ira. ¿Notabais que como era una ira como contenida? Pues ese carácter es instintivo. Y es un instintivo que no lo parece, pero por dentro tiene una mala hostia que flipan. Por eso son tan rectos. ¿Habéis visto a algún tío así responsable que tal cual y que de golpe un día se le gira y estrella su coche contra yo que sé qué? Hay una película, eh, que se llama, a ver si os lo voy a contar, que son como, hay una película que es mexicana, que son como historias. Y hay una de las historias de un tipo que le ponen una multa por aparcamiento. Y entonces, que lo hace el actor ese argentino muy conocido. Luego os lo pasaré por el grupo. Y entonces va a que le quiten la multa, porque resulta que él había aparcado bien, pero las líneas estaban tan borrosas que no se veían y que era un fallo de que la pintura no estaba bien. Si vosotros supierais lo que termina haciendo por la justicia, ese señor, ese es un carácter 1. Y no puedes soportar la injusticia. Y ahí está la ira. Y al final la ira es desproporcionada. Os lo pasaré porque es muy chulo. A ver si lo veo en YouTube. Y eso es un carácter 1. Entonces, lo que voy a hacer va a ser iros pasando escenas y cosas para que veáis, no solo mentalmente, sino para que veáis, y tenemos tiempo en el viaje para comentarlo, para que veáis cómo funcionan los caracteres a través de escenas de películas, así se comporta un 3. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, el James Bond. ¿Os acordáis de las películas de James Bond? Hay como un antes y un después. James Bond tenemos al Daniel Craig, o como se llame, ¿vale? Que hizo las últimas, no sé si lo habéis visto. Pero el Daniel Craig en las últimas películas, James Bond es un 1. Pero en las que hizo Pierce Brosnan, yo digo tan mal los nombres que eran más guaperas, ahí es un 3. Y así se comporta un 3 y así se comporta un 1. Hay muchas películas que tienen caracteres que tú puedes ver porque es muy fácil perdernos en la mente, ¿no? Cuando os voy contando estas cosas nos perdemos en la mente. Pero cuando lo veis, dices, tate, ahora entiendo, el vecino del cuarto es un 4. Y entonces ahí viene cuando viene la golosinería del enagrama. Que también tenéis que tener prudencia con esto. Porque cuando volváis del taller, viaje, vais a estar ahí etiquetando a todo Dios. Entonces tenéis que tener prudencia para que eso no sea un juicio, sino que sea un yo observador de verdad. Porque si es un juicio, entonces que a mí no me caen bien los 4, que los 4 siempre están ahí con la negatividad, no quiero ese tipo de personas en mi vida porque en el fondo siempre la copa medio vacía. Y eso es un juicio. Ojalá estudiemos los caracteres, pero no hagamos juicios de valor, sino que seamos simplemente observadores. No es mejor un 5 que un 6, no. No está más enfermo un 8 que un 9, no. Están todos, si los vemos en el diagrama, están todos a la misma distancia del centro. Que en el centro hay un puntito que lo llamaríamos la esencia. Están todos a la misma distancia. ¿Qué pasa? Un 7, que el 7 siempre es simpático, majo, agradable, el goloso, ¿no? Que es mental, entonces siempre está... Todos tenemos algún amigo que cuenta chistes, que es gracioso, que es majo, simpático, dice, oh, madre mía, pon un 7 en tu vida que te va a alegrar todo el mundo. Los típicos Peter Pans, ¿no? Que son los que cuando tenemos ya 40 y tantos y volvemos al mercado, solo quedan 7, porque los 7 como nunca se comprometen, porque los golosos, la gula es como un picotear, ¿no? La gula es como, tú vas a un buffet libre con un 7 y dices, a mí que me gusta, los más agarro, me pongo un plato para corones. Y un 7 dice, no, vamos a ver, que hay muchos sabores que probar. Vamos a ponernos un poco de cada.
y picotean un poco de cada. No fue el caso que me pierda algún sabor chulo. Entonces, es el típico que va al buffet libre y quiere probar un poco de todo. Entonces, picotean bastante, entonces nunca están satisfechos del todo, porque siempre hay una mujer más guay. Esta mujer no, esta otra, y esto otro no. Entonces, es un carácter mental que llamaría, que serían todos los caracteres mentales, son caracteres superficiales, ¿vale? Ya os lo contaré. Pero es como, es un carácter que fantasea con lo que está pasando mentalmente. Fantasean con lo que están viendo, pero cuando lo ven de verdad, la fantasía se cae y pierden el interés. Por eso en Tinder lo que más hay son 7 ya, porque los 7 es como... Entonces tú te ves tíos que te dicen, este tío, la primera noche me encanta, es un tío estupendo y tal, pero esto dura 2 semanas. ¿Por qué dura 2 semanas? Porque estás con un 7 y el 7 le cuesta comprometerse. ¿Pero qué le pasa al 7? ¿Qué es lo que está escondiendo el 7? ¿Cuál es la emoción de la gula que está escondiendo a través de su carácter? ¿Qué le pasa que no echa raíces? ¿Qué le pasa que no conecta consigo mismo? Porque él está constantemente fuera, por eso es un carácter superficial, porque dentro hay mucha tristeza. Y fijaros que por fuera son muy alegres y muy simpáticos, pero por dentro lo que ocultan es mucha tristeza. Entonces, en este viaje vamos a desenmascararnos. Vamos a tratar de vernos por dentro. ¿Qué oculta mi eficiencia? ¿Qué oculta mi orgullo? ¿Qué oculta mi lujuria? ¿Qué me está pasando por dentro? ¿Qué le pasaba a ese niño cuando era pequeño que tuvo que crear un mecanismo para salir de ese lugar? ¿Por qué la lujuria? ¿Por qué tuviste que entrar en ese lugar de la lujuria? ¿Sí? Bien. Y eso nos va a ayudar a conectar con nosotros mismos. Por ejemplo, un 7 cuando conecta con la tristeza, wow, es una tristeza profunda. Una tristeza de que de pequeño fue visto como el que tenía que alegrar a la familia. A lo mejor una enfermedad de la madre, a lo mejor un contexto triste. Entonces tuvo que, el lugar que le dieron es, tú vas a ser el que alegre a tu mamá. El que le dé la alegría que no le da el padre a tu madre. Y entonces te conviertes en alguien que cree que su lugar es siempre estar en positivo, siempre estar fantaseando, siempre estar haciendo cosas y luego lo que hay es una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque en el fondo la tristeza es lo que nadie quiso ver de ti. ¿Cómo te querían? Alegre y simpático. ¿Qué es lo que no querían ver de ti? ¿Qué es lo que no quería tu madre de ti? Verte triste, porque ella ya estaba triste. No quería ver que te contagiaba la tristeza que ella tenía. ¿Me explico? Y ahí se genera el mecanismo de defensa. ¿Lo veis? Pues esas cosillas. No me voy a liar más, pues son las 10 menos cuarto, entonces sé que es domingo, mañana tenéis un gran curro por delante, tenéis que conquistar el mundo y hacer lo que más amáis. Yo estoy buscando para mandarle, lo apunto un poco de Inagrama, que Sí. lo tengan para que se los vayan leyendo. Yo os lo De ahí- pasaré todo, no tengáis problema. Yo os pasaré todos los apuntes para que os los leáis y para que entendáis. Pero lo que quería hoy es que pudierais ver un poco cómo es, porque cuando os pase los apuntes os vais a liar un poco analizando para que veáis cómo es. Hay un libro muy interesante que yo os recomendaría que, que sería un libro que es amarillo, que es de Helen Palmer. Ah, ¿lo conocéis? ¿Lo tienes tú, Charo? Bien.